Ok, entonces vamos a empezar la inspiración divina del Nuevo Testamento. Al terminar el estudio de esta lección podrás completar el significado de la frase "El Nuevo Testamento es inspirado por Dios". Completar 4 declaraciones que hizo Jesús por las cuales él afirmó que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo, y completar 2 maneras en que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Según lo aprendido en la lección 8, apunta los nombres de los 8 escritores del Nuevo Testamento que conocemos. A ver si nos acordamos, hermanos, de los 8 escritores. Mateo, Ajá. Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Ahí está. Dice, en esta lección veremos evidencia del Nuevo Testamento, En esta lección veremos evidencia de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Por inspirado por Dios queremos decir que Dios habló por medio de los escritores del Nuevo Testamento. Hicimos referencia a esta verdad en la lección 8 al decir que Dios es el autor del Nuevo Testamento. Cuando decimos que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, queremos decir que Dios habló por medio de los escritores. Entonces, continuamos. Dice, primero, veamos 4 declaraciones que hizo Jesús por los cuales él afirmó que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Estas declaraciones se encuentran en Juan 14:26 y 16:13. 14:26, ¿no? Juan 14:26 y 16:13. Son las declaraciones que ya vimos. Del mismo Juan, ¿eh? Sí, Juan 14:26 y Juan 16:13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Cómo se aprendiera? 16:13, ¿alguien tiene? No, aquí está. ¿13? Está, sí, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Amén. Entonces dice, en los pasajes leídos vemos que Jesús prometió que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo guiaría a los escritores del Nuevo Testamento cuando dijo, os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho, os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego aquí ya nos dice que aprendiéramos de memoria las 4 declaraciones, ¿verdad? Sí. Dice, ¿cómo sabían los escritores lo que deberían de escribir? Fueron guiados por ¿quién? Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Yes, sir. Dice, ¿quién prometió que los escritores serían guiados por el Espíritu Santo? Jesús. Fue Jesucristo, así es. Entonces recordarás que hemos dicho que los escritores no comenzaron a escribir durante la vida terrenal de Jesús, ni aún durante los primeros años de la iglesia, sino desde el año, ¿en qué año se empezó a escribir el Nuevo Testamento? 45. Sí, en el 45. Dice, algunos escribieron mucho más tarde que el año 45. Por ejemplo, el Evangelio según Juan fue escrito alrededor del año 85 después de Jesucristo. Sin duda los apóstoles habían olvidado las mismas palabras que Jesús habló cuando enseñaba lo que podría construir un verdadero problema al escritor. ¿Cuál de las 4 declaraciones de Cristo dadas da la solución a este problema? Entonces, de las declaraciones, dice, sin duda los apóstoles habían olvidado las mismas palabras que Jesús habló cuando enseñaba. Entonces, ¿cuál de estas declaraciones ayuda a resolver este problema?
Vemos que una es os enseñará todas las La cosas, segunda, la 2. os hará recordar, os Todo lo recordará. Por recordar todo lo que yo os he dicho. Amén. Así es. Entonces, ahora vamos a leer Juan 16:12. Amén, ¿lo leo? Sí, hermano, por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Entonces dice, Jesús dijo que aún tenía muchas cosas que decirles a los discípulos, pero que todavía no las podían sobrellevar. En otras palabras, aún no podían recibir ni entender gran parte de las verdades espirituales. De la lista de las declaraciones hechas por Jesús, escoge las dos que indican que el Espíritu Santo les habría de dar las verdades que antes no habían podido entender. ¿Dos verdades o una? Dice, ¿cuál de las 4 declaraciones? La 4. Os harás saber las cosas que habrán de venir. Ajá, está bien. ¿Pasó copia, hermano? ¿Ah? ¿Le pasó copia? Pues ¿Le el- pasó copia al hermano? No, todavía la ando buscando. Pastor, Dice- perdón, hermano. Una pregunta. En esa época que está hablando aquí, ¿a qué edad más o menos vivía la gente? ¿Unos 200 años? No, estamos hablando de la época de Jesús. Sí. No, ya vivían de 70 años. Entonces, ¿qué dice cuando ellos llegaban con Jesús estaban muy jóvenes? Sí, el que estaba más jovencito era Juan. Juan. Porque empezó a escribir a los 85, Sí, pero ¿quién no después de dice? Jesús, pero Ajá. ¿cuántos años tenía? ¿Unos 15? Quizás ellos de 19, 20 años alcanzaban madurez. Que era como los de hoy, podemos decir 15 años. Porque hay que en las, es como las fotos que sacan, los sacan barbones, ya ancianos. Pero pues, ahí no dicen cómo estaban. No, pero Sí, mencionan las edades ya más o menos cuando están falleciendo. Porque ellos como que vivieron un poco más del averaje de la gente, porque tenían tareas específicas. Sí, porque era que hacer. 85 años y ahí cuando él escribe ese libro todavía no muere, cuando escribe el libro de Juan. Sí, que murió arriba de 100 años. ¿Sabes? Por ahí unos 95, sí. La verdad que murieron ellos. Ya no. Ok. En el año 85 después de Jesucristo. Ok. Voy a volver a leer esto. Dice, algunos escribieron mucho más tarde que el año 45. Por ejemplo, el Evangelio, según Juan, fue escrito alrededor del año 85 después de Jesucristo. Sin duda los apóstoles habían olvidado las mismas palabras que Jesús habló cuando enseñaba. O sea, dice que sin duda habían olvidado. Está la posibilidad, no dice que no asegura. Ujú. Pudo haberse olvidado. Dice, los apóstoles habían olvidado las mismas palabras que Jesús habló cuando enseñaba. Dice, lo que podría construir un verdadero problema al escritor. Es como una podía ser. Entonces, ¿cuál de las 4 declaraciones de Cristo dadas da la solución al problema? O sea, que podría haber sido que hubieran olvidado. Entonces, para recordar lo que Sí, Jesús les dijo. No, como le dijera, no es que hayan olvidado, tenían una raíz, pero detalladamente sí. Ujú. Pero para que le escriban detalladamente sí tuvo que haber allí mano Sí, divina. ahí es donde Yo me acuerdo de cuando era niño, pero no me acuerdo detalladamente. ¿Ya? Ahí es donde como si lo hubiera dictado Ajá. literalmente. Entonces, os hará saber las cosas que habrá. No, La 2. os recordará todo lo que yo, dice aquí todo, ¿verdad? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, pues ahí se cumple la escritura, ¿verdad? Entonces dice, lee Juan 16:12. Ya lo leímos, ¿no? Jesús dijo,
Juan 16, 12. Dice, sí, ya lo vimos, aún tengo muchas cosas que deciros. Ok, entonces dice que Jesús dijo que aún tenía muchas cosas que decirles a los discípulos, pero que todavía no las podrían sobrellevar. En otras palabras, aún no podían recibir ni entender gran parte de las verdades espirituales. De la lista de las declaraciones hechas por Jesús, escoge las dos que indican, aquí sí nos pide dos, que el Espíritu Santo les habría de dar las verdades que antes no habían podido entender. Entonces, de las declaraciones, de las cosas que antes no habían podido entender, uno era: os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho, os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. La última, la 4. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí. ¿Y cuál otra? Y la primera, ¿no? La 1, os enseñará todas las cosas. Os enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. Ok. Dice, ¿quién guió a los escritores a toda verdad? Espíritu Santo. Dice, el Nuevo Testamento contiene muchas profecías. En una de las 4 declaraciones dadas, Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a los escritores aún al escribir de cosas que iban a suceder en el futuro. Escribe dicha declaración. ¿Lo repetimos? A ver, no lo entendí bien. Dice, el Nuevo Testamento contiene muchas profecías. En una de las 4 declaraciones dadas Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a los escritores aún al escribir de cosas que iban a suceder en el futuro. Sería la 4. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok. Entonces dice, ¿quién prometió que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. Dice, completa 4 declaraciones que hizo Jesús por las cuales él afirmó que sus... me asustó. Dice, completa 4 declaraciones que hizo Jesús por las cuales él afirmó que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Y otra vez vienen las declaraciones, nos está preguntando otra vez, ¿verdad? Os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho, os guiará a toda verdad y os hará saber Todas las cosas las cosas que andaban de venir. que habrán de venir. Ahora dice, en esta lección estamos estudiando la evidencia de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Dice, al decir que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, queremos decir que Dios, ¿cómo le hizo para que los escritores escribieran? Les habló con el Espíritu Santo. Dios habló por medio de los escritores. Como primera prueba de la inspiración del Nuevo Testamento, vimos 4 declaraciones que hizo Jesús, por los cuales él afirmó la inspiración divina del Nuevo Testamento. En segundo lugar, vemos las 2 maneras en que los escritores mismos afirman que Dios habló por medio de ellos. Dicen que Jesús son la palabra de Dios. Ese sí sería bueno escribirlo. Vemos las maneras que los escritores mismos afirman que Dios habló por medio de ellos.
los mismos escritores, ahí en la Biblia están confirmando que Dios habló por medio de ellos. Entonces están confirmando que fue palabra de Dios. Entonces, una de las declaraciones dicen que sus escritores son la palabra de Dios. Esa es una de las formas que afirman, ¿verdad? Ujú. Y luego el punto 2 dicen que los escritores de otros escritores del Nuevo Testamento son la Escritura. Y ahorita nos vamos a ver las citas donde afirma todo estas dos declaraciones. Dice, ahora nos pide aquí, aprende de memoria estas declaraciones. Ahora la tarea aquí es aprender de memoria estas otras. Ya habían sido 4, ¿verdad? Las anteriores. Y ahora nos pide estas otras 2. Dice, lee 1 Corintios 14:37. Primera a Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Así es. Entonces ¿cómo dice? ¿Que lo que escribe qué es? Mandamientos del Señor. Ok. Pero ahí le está hablando a la iglesia. La gente que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir eso. Y aún dentro de la iglesia hay gente que va a dudar. ¿Será de Dios esto lo que me está diciendo? Sí. ¿Verdad? Por eso dice, o espiritual. Entonces, sí. Si siendo espiritual, usted sabe lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Entonces, aquí nos dicen que sus escritos son la palabra de Dios. Y ahí estamos viendo en 1 Corintios 14:37, donde Pablo está declarando que lo que él escribió, ¿qué es lo que dice ahí en la Biblia, hermano? Dice, reconozco que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Entonces ahí está la confirmación, ¿verdad? Sería ahí, el pedazo sería, son mandamientos del Señor. Solo que nos tenemos que grabar. Dicen que los escritos son palabra de Dios. Son mandamientos del Señor. Ajá. Entonces aquí, mira, voy a volver a leer. Dice, en segundo lugar, veamos 2 maneras en que los escritores mismos afirman que Dios habló por medio de ellos. Entonces la forma como ellos mismos están afirmando que Dios habló por medio de ellos. Y ya vimos 1 Corintios 14:37. Y de aquí dice, después de leer cada pasaje bíblico que damos a continuación, escribe la parte del versículo en que el escritor dice que sus escritos son palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, estos son 4 citas bíblicas y aquí vamos a escribir donde ellos afirman que sus escritos son palabra de Dios. Entonces, la primera cita es 1 Corintios 14:37. Lo acabamos de leer ahorita. Entonces ya vimos ahí la respuesta, es que donde Pablo dice que sus escritos son mandamientos del Señor, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿Sus escritos? ajá, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ok. Y luego Gálatas 1, el 11 y el 12. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok. Entonces ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Estas qué eran, hermano? 11, no, perdón, 1, 11 y 12. ¿Gálatas, hermano? Libro de Gálatas, 11 y 2. el capítulo 1, los versos 11 y 12.
Yo las había dejado abiertas. Sería sino por revelación de Jesucristo, sería la respuesta, ¿no? Pues os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ahí está diciendo que el evangelio anunciado por él no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sería toda la respuesta. Ajá, bueno, aquí el libro nos dice sí, ¿verdad? Entonces ahí está la afirmación. Y luego ya está ese, ¿verdad? Ahora vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 2, ¿qué dijo, hermano? 4, 2. 1 Tesalonicenses 4:2. ¿Cómo fue, hermano? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ok, entonces ahí la respuesta sería Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. entonces ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿no? Sí. Ajá, ahí está. Entonces ese fue 1 Tesalonicenses 4:2 y luego 2 de Pedro 3:2. Se cree que está pesado. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro ¿Qué es? ¿4-2? 3, 2. 3:2. ¿Lo leo? Sí, hermano. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstolos. Entonces ahí está confirmando, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ok, entonces ahí también dice y del mandamiento del Señor, ¿verdad? Ok. Sería la 4. Entonces del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros. Y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros profetas, ¿eso es? Dado por vuestros profetas. ¿De ahí empieza? ¿Desde ahí? Ujú. Ok. Y ese fue Pedro 3, segunda de Pedro 3:2, ¿verdad? Y luego, por último, vamos a ver Apocalipsis 1:1, Mateo 5, 18, no va. ¿verdad? ¿Cómo dijo, ¿Qué hermano? dices que? ¿1-1? Yo tenía apuntado aquí, Mateo 5, 18. Está 1 Corintios Apocalipsis 14. 1, 1, Sí, Apocalipsis Ya me 1:1. había pasado a otro punto. Se adelantó. Sí. ¿La leo? Sí, hermano. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Y entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, esa es la respuesta entonces. Entonces dice, completa la primera manera en que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Si necesitas ayuda, dice, podemos repasar los puntos 9 y 16. Llama a tu líder. Apocalipsis. 1-1. Completa la primera manera en que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Entonces dicen que sus escritos son ¿qué?
palabra de Dios. Así es. Entonces, recuerda que la segunda manera en que los escritos Recuerda que la segunda manera que los escritores afirman que Dios habló por medio de ellos es... Primero vimos, dicen que sus escritos son la palabra de Dios, ¿verdad? Y la segunda... la segunda afirmación, ¿cuál era? ¿Sí se acuerdan? Dice, ok, esa está. La 1, porque no la tenemos que memorizar, ¿ok? ¿Os escribo? Dicen que que sus escritos son la palabra de Dios. Y la número 2, dicen que los escritores de otros escritores del Nuevo Testamento son las escrituras. ¿Sale? O sea, dicen que los escritores de otros escritores de otros escritores del Nuevo Testamento son la escritura. Entonces ahí ya vamos a entrar en esa segunda afirmación. Primero vimos una que los escritores afirman que sus escritos son la palabra de Dios, y luego la otra es que otros escritores están hablando que también son la palabra de Dios, ¿verdad?